Amén. Sí, muchas gracias. Una especie de flecha. Yo estudié, pero que de repente la cabeza... Entonces, es una especie de flecha. Entonces, cuando ponen la figura del hijo como una flecha, yo me imagino a los padres tratando de afinar su puntero. Porque no dice solamente en ámbito bíblico, cristiano, o sea, son saetas para mantenerlos en el evangelio y está, sino que la saeta implica cuál va a ser el destino de su hijo. Que el destino de su hijo está en manos de sus padres. La forma en la que ellos viven, perciben la sociedad, es la forma en la que sus padres se lo han transmitido. La forma en la que sus padres lo han experimentado. Las batallas que ganan los padres son batallas ganadas para los hijos también. Amén. Yo pensaba y meditaba y decía, ¿por qué Maxi amará tanto la música y tendrá ese cierto llamado por predicar? ¿De dónde vendrá, dirá usted? ¿Será de su papá? ¿Será de su mamá? Que han estado toda la vida en el coro, que mi tío se ha instruido, que la música ronda en su casa, que ensaya. Espero que ensaye no Robert, ¿cierto? Ensaya en su casa, ¿cierto? ¿Por qué la Javi tiene ese don tan particular para predicar, para explicar cosas? ¿Vendrá de su mamá? ¿Por qué la Vane tiene un corazón tan noble, tan dulce, tan empático? ¿Vendrá de su papá? ¿De su papá? ¿De su mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Chechito es tan perfeccionista y le gusta que las alabanzas salgan al pie de la letra? ¿Vendrá o no vendrá de su papá? Amén. ¿Vendrá de su papá? Sí, Señor. ¿O no? De repente mi mamá me dice, yo no me parezco a mi mamá. Y de repente hace... Y es idéntica. Porque nosotros vamos repitiendo nuestros patrones. ¿Cierto? ¿Por qué Sofía estará en el coro? ¿Por qué Sofía tendrá... que les vamos a pedir la oración, un llamado por predicar el evangelio? ¿No será que lo ve en su casa? Amén. ¿Por qué el corazón de mi marido es tan humilde, es tan servicial, es tan trabajador? ¿No será de mi sueño? Amén. Gloria a Dios. Al final, la forma en la que nosotros vivimos, yo no soy mamá, pero soy hija. Y la forma en la que mis padres han vivido su vida ha determinado la mía. Así es, Señor. Soy trabajólica, soy bastante mal genio, soy impuntual. Y mi papá el otro día decía, yo le enseñé muchas cosas a mis hijos, pero la puntualidad no fue una de ellas, porque todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos viene de la cuna. Quizás los niños hasta los 4 años aproximadamente no tienen memoria como nosotros lo entendemos. No recuerdan las cosas. Marty se va a olvidar de lo que hoy día está viviendo en hechos. Jamás vas a saber cómo funciona, porque a mí, por ejemplo, la iglesia me dice, no, yo te tomaba, yo te cuidaba, mi tío me decía, tú corres por todas partes, yo te agarraba y te tenía que cuidar. Yo no me acuerdo de eso. Pero el cariño hacia mi tío John es pétreo, y es fuerte, y es firme, porque la memoria emocional sí lo es. Por lo tanto, hoy día, cuando nosotros vemos niños dentro de la iglesia, usted déjelo ser, porque el niño no va a recordar quién lo retó por subirse al púlpito, pero va a recordar que estuvo en el púlpito y lo va a sentir un lugar seguro, un lugar donde él puede estar, donde él puede llegar. No va a recordar quién fue el que le tiró la oreja en el servicio, quién lo miró feo, pero va a recordar que la iglesia fue un lugar hostil para él, que se sentía mal, que no tenía ganas de ir, que lo hacían llorar, y no va a querer seguir viniendo porque se va a volver terreno hostil. Y cuando vamos creciendo nos vamos acordando, quizás no desde los hechos, pero sí desde las emociones que nos provocaron. Por lo tanto, hoy día usted tiene la responsabilidad de que la iglesia para sus hijos sea un lugar seguro. Amén. No permita que nadie los maltrate, no permita que nadie los vitupere, no permita que nadie los tironee, porque la iglesia para sus hijos tiene que ser un lugar seguro. Porque de repente queremos que los niños tomen púlpito, que los jóvenes sean serviciales, que los jóvenes quieran venir a la iglesia, pero cuando eran niños los volvíamos un terreno hostil para ellos. La razón por la que yo me siento tan cómoda en la iglesia, y entiendo que Vane se siente tan cómoda en la iglesia, la que se siente Maxi tan cómoda en la iglesia, es porque desde chiquititos estuvimos aquí y nos sentimos amados, nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados. Pero ¿cuántas veces la iglesia ha sido fuente de dolor y sufrimiento para sus hijos? Para los hijos de ustedes, porque yo todavía no tengo. ¿Cuántas veces ha sido fuente de sufrimiento? ¿Cuántas veces usted ha sido la fuente del sufrimiento de sus hijos? Porque no basta simplemente con concebir y lanzar al mundo, los niños tienen que ser protegidos. Tienen que ser instruidos, tienen que ser educados, tiene que haber alguien que los comprenda, que los contenga, que los cuide. Porque decirse ser papá, decirse ser mamá es súper sencillo, pero vivir la función y no solamente el hecho de predicarlo, porque por ejemplo en Deuteronomio 6 en general, pero en específico del 6 al 7 habla de atar la palabra
a nuestras manos, de ponerla en el dintel de nuestras casas, de compartirla en el camino. No está diciendo continuamente que usted no se sube en el auto y bueno, habla sus Biblias en el Salmo. No está hablando de eso. Está hablando de vivir la Escritura. Está hablando que la cobertura de su casa, que la puerta de su hogar tiene que estar cubierta por la palabra del Señor. Está hablando de llevarlas en sus manos porque lo que usted ejecuta, lo que usted hace con sus manos es provisión para su casa y no es una maldición. Gloria a Dios, sí, Señor. De eso estamos hablando con la palabra. De que debemos atar la palabra a nuestro cuello, a nuestras manos, en el dintel de nuestras puertas. Estamos hablando de vivir la Escritura y de forjar nuestras familias en base a la Escritura y la palabra del Señor. Y eso no solamente significa esta estructura semipiramidal donde la cabeza, Dios es la cabeza de la familia, el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Y los hijos están bajo su cobertura. Eso no significa que él manda y uno obedece porque sí. La Biblia dice que uno debe someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Y la iglesia no se somete a Cristo porque Cristo anda con un látigo diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. La iglesia se somete a Cristo porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos ha amado primero. Y porque fue capaz de sacrificarse, morir y derramar hasta la última gota de sangre por salvación y protección para su novia. Y eso se lo tiene que enseñar usted a su casa, usted a su familia. Yo agradezco al Señor porque Sergio y yo tomo mi ejemplo porque es lo que tengo. Uno da de gracia lo que de gracia recibe. Gloria a Dios, sí, pero agradezco que Sergio y yo no tenemos como visualización o como opción el divorcio. Para nosotros no lo es. Evidentemente si se pone eso yo un poco medio, si nos empezamos a maltratar, ahí la cosa va a cambiar. Por supuesto que sí. Pero al día de hoy, evidentemente como todos tenemos problemas, tenemos dificultades, pero venimos de familias y de núcleos familiares firmes. No perfectos, pero firmes. Mis papás hasta el día de hoy los veo amarse profundamente. Mi papá no viene a la iglesia, pero mi mamá son sus ojos. Y vive la palabra de que mi mamá es su vaso frágil y lo protege y lo cuida y lo potencia y se preocupa de que tenga todo lo necesario, le provee y mi mamá lo respeta, lo ama, lo cuida y son un matrimonio funcional, no perfecto, pero funcional. Y con mi suegra y mi suegro, Dios ha sido testigo y nosotros también de su amor y servicio mutuo. Mi suegra ha sido de verdad un ejemplo tremendo de amor y de devoción hacia el Señor. Y la voy a honrar toda la vida por eso. Y eso, ese ejemplo ha determinado y marcado nuestro matrimonio. Y por eso, quizá era que yo estaba muy contenta, pero había más gente, a lo mejor también lo pudieron sentir. Mientras yo decía, sí acepto, yo estaba muy feliz, pero yo también sentía la presencia de Dios, porque para mí mi matrimonio era lugar santo. Para mí mi matrimonio era importante, no era la fiesta, no eran los invitados, no era los vestidos bonitos, era el sacramento. Era unir mi vida a Él por toda la vida. Era lugar santísimo. Y mientras caminaba yo sentía la presencia del Señor en mi corazón. Y me sentía honrada de poder tenerlo a mi lado. Y eso yo no lo aprendí sola. Lo aprendí porque mi mamá desde el día 1 me dice, guarda tu corazón, guarda tu cuerpo, guarda tu corazón, guarda tu cuerpo. Y cuando yo llegué al altar, llegué con esa intención de entregar mi corazón a la persona que iba a amar por toda la vida. Y era lugar santo para mí. Amén. Y creo que eso es importante porque muchas veces nos olvidamos. Pensamos que el título de padre lo tenemos y ya está. Y nos lo merecemos porque concebimos. Y por eso no lo merecemos. Nosotros con mi mamá tenemos la oportunidad, Javi mi cuñada, trabaja en un PRM, que es un centro de ayuda y de defensa de la infancia. En el FAE, perdón, que es de defensa de la infancia. Y nos quiebra el corazón ver la situación en la que llegan los niños, cómo son vulnerados por aquellos que más tienen que amarles, que más tienen que cuidarles, aquellos que tienen que protegerlos y que se olvidan de que lo que tienen no es solamente un privilegio, que sí lo es, herencia de Jehová son los hijos, sino que también tienen una misión y una función. La Escritura al final, cuando le entrega a la iglesia a nuestras manos al final y le entrega el pastorado a los pastores, dice que nosotros vamos a tener que dar cuenta de todos aquellos que han sido depositados en nuestras manos. Y eso no solo habla del que tiene la jineta del pastor, sino que también habla de los que lideran jóvenes, de los que lideran el coro, de los que lideran las dorcas, de los que lideran familia. Por lo tanto, cuando lleguemos delante del trono del Señor, no solamente vamos a tener que dar cuenta de mis mentiras, de mis pecados, de mis infidelidades, sino que voy a tener que dar cuenta de lo fiel que he sido en la protección y el cuidado de aquello que Dios ha puesto en mis manos.
aquellos llamados a proteger han sido aquellos que han causado las heridas. ¿Cuántos jóvenes salen de las iglesias porque sus padres son luz de afuera y oscuridad del hogar? Así es, Y a lo mejor, mi tía que me decía, predica algo relacionado con el Día del Padre. Y yo le dije, sí, tengo algo. Pero quizás no era tan bonito como ella lo imaginaba. Pero creo que es necesario. Porque nuestra sociedad ha corrompido la familia. Gloria a Dios. Y las familias bien constituidas son el núcleo de la sociedad. Y no solo porque lo dice la Constitución, sino porque lo dice la Escritura. Matrimonios bien constituidos forman familias bien constituidas. Y familias bien constituidas forman cristianos bien constituidos. Y cristianos bien constituidos forman iglesias bien constituidas. E iglesias bien constituidas son capaces de reformar el mundo por completo. Pero hemos roto el núcleo fundamental. La familia ya no hace su trabajo, por tanto tenemos hijos heridos, tenemos cristianos heridos o simplemente que reniegan de su fe para que luego tengamos iglesias divididas, destruidas, con intereses que se han desviado de la palabra del Señor. Y nuestra sociedad no es impactada para nada porque nuestras familias se han corrompido desde adentro. Amén. Sí, Señor. Y porque cada vez que alguien se sube al púlpito tenemos un historial que nos persigue. Pero mira cómo trata a su mujer, pero mira cómo trata a sus hijos. Y no hemos olvidado que este lugar es santo, porque nosotros tenemos que volverlo santo, porque desde nuestras bases tenemos que volverlo santo, porque no nos sirve de nada disfrazarnos de cristianos un domingo y venir bien bonitos y que nuestras casas estén cayendo a pedazos. El Señor me ha hecho entender, y es algo que hemos conversado también con mi marido, que hoy día, hasta el día que yo me casé, mi 100% de mi tiempo estaba volcado a Dios. Y yo me acostaba a las 4 de la mañana, me amanecía haciendo cosas para la iglesia, pero desde que me casé mi principal ministerio es mi matrimonio. Que mi matrimonio funcione, que mi matrimonio sea sano, porque así en la eventualidad que tengamos hijos, nuestros hijos van a ser saludables y sanos y vamos a poder nutrir a la iglesia desde adentro y no vamos a ser motivo de dolor y de conflicto, sino que vamos a ser motivo de sanidad. Para Santo eres Señor. motivo de bendición. Para Y hay una palabra que me impacta mucho. En Hechos 16:31, cuando el carcelero quiere quitarse la vida, creo que lo mencionaron también la semana pasada, la palabra. Y le dice, no te preocupes, estamos aquí, estamos todos aquí. Y él le dice, ¿cómo yo podré ser salvo? Y dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y no es porque la salvación sea comunitaria, porque el hecho de que usted simplemente está aquí ya salvó a toda su familia, sino porque el carcelero fue la puerta de entrada para la palabra en toda su familia. Luego dice que los apóstoles fueron y le predicaron a él y a toda su casa, y su casa fue salva. Pero no porque el carcelero fue salvo particularmente. No sirve que usted llegue semana a semana solo, sino que usted tiene que ser la puerta de entrada de la palabra y la bendición de Dios a su hogar. Llevar bendición de Dios a su hogar. Bendecir a sus hijos, bendecir a su marido, bendecir a su mujer a través de lo que de gracia hemos recibido. E incluso si su marido no es converso, dice que por su fidelidad, la Escritura, no recuerdo el pasaje concreto, si recuerdan me lo recuerdan, dice que por su fidelidad, por la lealtad de la mujer, podrá ser salvo también su marido. Entonces usted tiene la posibilidad de impactar su casa de manera benévola o de manera nefasta. Usted puede marcar el futuro de su familia. Sí, Señor, amén. En 2 Timoteo, y este mensaje venía a mí muy fuerte el día jueves mientras predicaba mi hermana Jiménez, cuando decía que en Isaías 41:8 le dice, tú eres descendencia de mi amigo Abraham. O sea, Dios recuerda el nombre de Jacob, Dios recuerda el nombre de Israel, antiguamente luego Jacob. Por amor a Abraham, por amor al pacto que había hecho con Abraham, la Escritura dice que la bendición persigue hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. No 4 es la maldición, pero la bendición es hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Sí, usted tiene la posibilidad de depositar la presencia de Dios en su casa y generar un amparo, una fortaleza, una campana de bendición para toda su familia. Hay una escena de Crepúsculo, me voy a poner media impía, me va a perdonar. Para los que son más jóvenes quizás la han visto, quizás son más santos que yo. Pero los vampiros tienen poderes. ¿Ya? Es una película muy extraña, no la vean, no es tan buena. Fue un desliz.
vampiros tienen poderes. Y en particular la protagonista tiene el poder de generar escudos a su alrededor y no permitir que el ataque de otros vampiros penetre en aquellos que deposita escudos. Y se ve claramente, insisto, muy mal, no la vea. Si la ve pura parece ser no la vea, yo se la cuento. Empieza en su mente a expandir escudos y protege a su hija, a su marido, a sus suegros, sus cuñados, y empieza a expandir la protección a todo su bando, a toda su familia. Yo me imagino algo así, la cobertura del Señor cuando hay una madre que ora, cuando hay un padre que ora, cómo la bendición se expande y cubre y protege a sus hijos. Algo que yo siempre digo que es real, es muy real en mi vida. La razón por la que yo llegué de blanco a mi matrimonio no es porque yo sea mejor que otros, porque si hubiera sido por mí hubiera fallado un montón de veces. Pero siempre cuando algo pasaba, y decían, no, esto no se hace, damos una película, o cosas así. Y yo siempre lo asocié a que mi mamá desde el día uno, que yo estaba en su vientre, que yo no fui concebida dentro del matrimonio, eso es algo que mi mamá tampoco anda ocultando. Mi mamá desde el día uno cuando estuvo en su vientre dijo, yo quiero algo diferente para ti. Yo quiero que tú seas fruto de bendición. Yo quiero que esto se corte, que no te vuelva a pasar. Que no me pasó a mí, le pasó a mi madre, le pasó a mi hermana, que a ti no te pase, que a ti no te pase. Y hay muchas veces cuando incluso yo quería ir en contra de la voluntad de Dios, cuando mi mente se alejaba, cuando mi carne se tentaba, aún así la protección de Dios, la oración continua de mi mamá estuvo ahí, la cobertura de Dios estuvo ahí, estuvo mi papá diciendo, tú abrazas una fe, tú tienes que ser íntegra, tú abrazas una fe, tú tienes que ser íntegra, tú no te vas de vacaciones sola con Sergio porque es peligroso, yo te cuido, tú abrazas una fe, tú tienes que ser íntegra. Y esa cobertura familiar permitió que el propósito de Dios fuera sobre mi vida y sobre mi matrimonio. Y no fui yo porque Naomi algo más bacán, fue porque mis papás pusieron vallado a mi alrededor. Y ese es su trabajo. Poner vallado alrededor de sus hijos. Poner vallado y cobertura y protección alrededor de sus hijos. Gloria a Dios, sí, Señor. Y no se trata, y yo sé que quizás le estoy elevando un montón el estándar y me decía, ay, Leonardo, pero ¿por qué no es mamá? Cuando sea mamá la quiero ver tratando de hacer todas esas cosas que está diciendo. Pero yo sé que es difícil. Pero el mismo Salmo 127 nos da la respuesta, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y por lo tanto no sirve todo lo que usted haga, va a ser vano si no pone por delante al Señor. La dirección la dirección primaria tiene que hacerlo el Señor. El ejemplo primero tiene que ser seguir el ejemplo del Señor. La integridad no solamente habla de lo que el resto ve, sino que lo primero que tiene que ver es lo que ve su casa. Muchas veces los peores testigos de los cristianos son los que comparten la cama, los que comparten la casa con ellos. Muchas veces pueden ser grandes predicadores, tomar púlpito, bendecir a otros, pero no bendicen por amor a ellos, bendicen por amor al que está escuchando. Porque en su casa hay división, porque en su casa hay preferencia, porque en su casa hay destrucción, porque dice, el hombre necio con sus manos la derriba. Usted tiene el poder de bendecir y edificar correctamente su familia o hacer que ellos se pierdan para siempre. Para siempre. Sí, Señor. Y esa es su misión. Gloria Y a por lo Dios. que usted un día va a tener que dar cuenta. Amén. Sí, Señor. Porque la forma en la que ellos se comportan y la forma en la que ellos permiten que los traten Gloria a Dios. va a ser definida por lo que usted hace o lo que usted deja de hacer. Insisto, el tema de nuestro matrimonio, yo tengo un matrimonio muy bonito. Usted va a decir, que lleva 4 meses recién, así cualquiera. Pero de verdad tengo un matrimonio muy bonito. Y las mejores cosas de nuestro matrimonio las heredamos. Así es, Señor. Y si usted quiere bendición y plenitud para sus hijos, Gloria a viva Dios. esa bendición y plenitud para sus Amén. hijos. Sí, Señor. Alcanza esas batallas para ellos. Yo me imagino que mi hermano Fernando y mi hermana Silvia lo que quieren es que la oferta de mi marido maravilloso, que la trate como una reina, porque el hermano Fernando eso hace con la hermana Silvia. Amén. Y la hermana Silvia el otro día me decía, no escuchen, ustedes quédense solitos nomás. Y yo, sí. Porque ellos disfrutan su matrimonio, ellos se aman a Cristo. Dios les bendiga a mi hermano Boris, de verdad, Amén. qué ejemplo, Gloria a Dios. de verdad para todos nosotros, de amor, de entrega mutua, porque de eso se trata el matrimonio, Sí, no Señor. de yo mando, tú obedeces, no de imponer mi voluntad, se trata de servicio.
aportas al mío y juntos construimos algo mayor. De eso se trata el matrimonio. Y si su visión del matrimonio se ha sido desvirtuada, se ha sido yo soy el marido y yo mando y ya está, eso no es bíblico, hermano. El hecho de que el varón sea la cabeza del hogar no significa que se haga su santa y divina voluntad. Se trata de que él es tan íntegro, tan santo y tan parecido a Dios que es digno de ser seguido. Eso significa que sea usted cabeza del hogar. Pero créame, si usted no representa ese rol, va a haber alguien más que lo represente. Como cuando estuvo la época de Débora, que todos los varones se hicieron a un lado. Nadie quiso ir a pelear. Y Dios bendijo a Débora y a otra mujer y les dio la batalla. Y lo mismo va a pasar en su familia si usted no desarrolla el rol que le corresponde. Y saben que los buenos padres son de tanta bendición. A mí me gusta esto del sistema de sombras. Quizás es un nombre que yo me inventé o que debo haber escuchado por ahí alguna vez. Pero de todo el Antiguo Testamento nos va dando sombra de lo que ha de venir. Y en el Nuevo Testamento también. Y cuando Dios habla y dice, cuando Jesús les enseña a orar, les dice, Padre nuestro, y compara la figura del papá, del varón protector, amante, cuidador de su familia y su casa, con el mismísimo Dios. Yo entiendo lo importante que es el rol de ustedes como hombres. Así es, Señor. Porque para mí es súper fácil ver la figura de Dios como papá. Se nace natural. Yo sé que Dios cuida de mí porque mi papá ha cuidado toda la vida de mí. Gloria a Dios. No dudo de la provisión de Dios porque a mí jamás me ha faltado nada cuando mi papá tenía que hacer horas extras hasta las 3 de la mañana. Yo sé lo que Dios te ame, te cuide, te abrace, te bese, porque mi papá me ama, me cuida, me abraza, me besa. Gloria a Dios, sí, Señor. Porque soy su prioridad en la vida. Sofi puede dar fe. Amén. Porque somos lo más importante que tiene. Por lo tanto, para mí, Naomi Hidalgo, tengo la bendición y al día de hoy el privilegio, yo lo sé delante de Dios, de que mi papá abraza muchos principios bíblicos sin siquiera sentarse en estas bancas conmigo otras dos. Así es. Y por lo tanto, hoy día nos corresponde a ustedes como padres cuestionarse y alegrarse, porque si lo están cumpliendo, gloria a Dios, que el Señor le bendiga, sígalo haciendo, siga honrando a su familia a través de la honra que hace a Dios. Pero si no la está haciendo, cuestiónese, porque está generando generaciones heridas que hieren a otros, generaciones heridas que se apartan de Dios, generaciones heridas que reniegan de la iglesia, porque sus papás que van a la iglesia no son lo que dicen que deben ser. Por lo tanto, hoy día miremos a Dios como Padre. Yo creo que es el primero que tenemos que festejar porque Él ha sido bueno. Porque Él en los peores momentos está ahí. Porque Él cuando estamos tristes nos abraza. Porque Él cuando necesitamos cobertura nos cubre. Cuando estamos alegres se alegra con nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere, llora, sufre con Jesús. No es algo desligado. Dice que Dios se conmueve de nuestro dolor y escritura. Dios no es un Dios distante, alejado de nuestra realidad, sino que es un Dios presente, y siempre pendiente de nosotros. Y esa presencia y estar pendiente es también lo que exige de ustedes. Porque no solamente se les ha dado el privilegio de ser padres, de ser madres, sino que se les ha dado una misión. La misión de desarrollar gente saludable. Como dice el pastor, si las ovejitas no llegan de afuera, tienen que surgir desde adentro. Pero ¿cuántas veces nosotros herimos a nuestras ovejitas y dejamos que se pierdan en el mundo? Y esperamos que Dios vaya a buscarlas y nosotros nos rendimos con ellas. Y las dejamos estar. Santo eres. Y lo vamos a llevar un poco más allá, un poco más lejos del concepto, porque eso no solamente le corresponde a los padres. La verdad es que somos un mundo caído. Y por triste que sea, la familia ha sido corrompida continuamente. Y sigue recibiendo ataques, uno tras otro, tras otro, tras otro, y los va a seguir recibiendo. Pero cuando las familias están heridas, a la iglesia le toca restaurarlas. Usted tiene que ser, si en su casa el joven, la señorita no encuentra amor, no encuentra cuidado, no encuentra un símbolo de ejemplo, tiene que serlo usted. Usted tiene que ser símbolo de ejemplo. Es su responsabilidad ser íntegro y ser santo para aquellos que nos están mirando. Porque a lo mejor yo no tengo hijos, pero sé que Sofía está mirando, pero sé que Maxi está mirando, sé que Aurora, sé que Meli están mirando. Y por lo tanto a mí me corresponde por amor a ellas tener un
saludable, ofrendar, que me vean ofrendar para que ellas aprendan a ofrendar, venir a la iglesia para que ellas aprendan que este es un lugar agradable, donde quieran estar, el poder utilizar lugares de privilegio, prepararme, capacitarme para que ellas entiendan que la escritura y la palabra del Señor debe ser tomada con seriedad. A mí me corresponde ser una mujer de oración para aquellos que estén mirando, se transformen en hombres y mujeres de oración. A usted le corresponde formar vallado alrededor cuando el vallado ha sido roto, ha sido descompuesto. Porque hay una frase que la Fran repite continuamente y que a mí me gusta mucho, que las palabras tienen el valor, bueno, creo que es bíblico también, el valor de destruir o el valor de edificar. Y sus palabras son las que tienen el valor de edificar. La gente de repente llega destrozada a nuestras iglesias, llega herida, llega descompuesta, y nosotros somos los encargados de abrazar, de componer, de reparar, de restaurar, porque quizás la obra la hace el Señor, pero la hace a través de nosotros. Nosotros esperamos que baje un ángel del cielo y que sane a nuestros enfermos, que restaure a los caídos, que vaya a buscar a aquel que está perdido, pero para eso nos instituyó como institución, para eso está la iglesia, no para venir y cantar bonito una vez a la semana, sino para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en medio de una tierra que ha perdido todo su sabor, porque si esa no es la razón por la que usted está viniendo acá, está viniendo por motivos cerrados, porque Dios también está en su casa, usted también puede cantar en su casa, usted también puede leer la Biblia en su casa. La razón por la que usted está aquí es para edificar, proteger, cuidar y restaurar a otros, y ser edificado, restaurado, cuidado y protegido por otros. Si usted viene por otra razón, ha perdido todo vínculo, ha perdido toda intención, porque la iglesia es el centro de la voluntad de Dios, de dar salvación y vida eterna al caído y al perdido. Santo eres, Señor. Si hemos perdido ese foco, si las familias han perdido el foco, a nosotros nos toca ir en rescate. A nosotros nos toca cuidar de las viudas. Amén. A nosotros nos toca cuidar de los huérfanos. A nosotros nos toca abrazar a los niños. Que muchas veces hay un concepto que se llama cultocentrismo. Nuestra sociedad completa está pensada para nosotros, los que votamos y los que tenemos las lucas para invertir en eso. Pero nos olvidamos de la importancia que tienen los niños y el rol que tienen dentro de nuestra sociedad, la forma en la que nosotros los formamos ahora como un colectivo, ya no como padre o madre, principalmente padre o madre, porque ustedes tienen la labor principal, pero como un colectivo, la forma en la que nosotros tratamos, cuidamos y proyectamos a nuestros niños va a ser la forma en la que veamos proyectada nuestra realidad. Porque hoy día la generación Z, que se denomina que la edad de Sophie, está tan alejada de los principios bíblicos, está más unida a personas en internet que a su familia, porque nosotros lo hemos permitido, porque lo primero que hacemos para que el niño se quede tranquilo es pasarle un teléfono y ya está, porque no interactuamos con ellos, porque cuando hablamos con ellos nos miramos hacia arriba y no somos capaces de agacharnos y mirarlos a los ojos o de ponerles atención, y conectan con aquellos que le quieran escuchar, conectan con aquellos que les ponga un poco de atención, y eso los vuelve presa fácil del enemigo. Así es, Señor. Santo eres, Señor. Bendito En cambio, eres. cuando usted se agacha y mira a sus hijos a los ojos y le dice, te estoy poniendo atención, yo te escucho, el niño se siente amado, se siente respaldado, y cuando tenga problemas, lo primero que va a hacer no va a ser googlearlo, buscar en internet qué hacer, lo primero que va a hacer buscar su falda, su pantalón, y preguntarle, mamá, me pasa esto, papá, me pasa esto, ¿qué hago con ello? Y cuando venga alguien y le diga, de su mismo género, ¿sabes qué? Me gustas tú, lo primero que va a hacer buscar consejo, apoyo y amparo en su familia, y no en internet, porque internet le va a decir que está bien, que es normal, que es saludable, que es crecimiento, pero usted como cristiano, como familia cristiana, le va a decir que eso no es normal y que eso no está bien, y eso le corresponde a usted, pero no solamente después que ya pasó, porque la confianza no se construye de la nada, porque el amor y la vinculación no se construye de la nada. Usted es el adulto, usted tiene que hacerlo. Si el niño no confía en usted, no es problema del niño, es problema del adulto. Así que yo siempre le digo al Señor, tú nunca me das mensajes de amén, de abrazo, de apapacho. Pero creo que este mensaje es primero para mí. Es una verdad que he tratado de abrazar en mi vida. La mejor forma de sembrar no estar parada detrás del púlpito hablándole a mucha gente. Si tenemos la oportunidad, amén, bendigamos desde ese prisma. Pero la mejor manera de impactar nuestra sociedad y de impactar lo que nos rodea es el uno a uno con aquellos que vienen después de nosotros, a través de nuestras obras y a través de nuestras palabras. Yo de verdad espero que esto sea de bendición.
a lo mejor a usted le va a quitar un poco de validez porque yo no soy mamá y yo no entiendo lo difícil que es, de verdad. Y desde la mayor humildad lo digo, pero es algo que golpea mi corazón continuamente. Y cada vez que vemos una nueva causa donde las familias se rompen, se disgregan y los más afectados, los más vulnerados son siempre nuestros pequeños. Yo digo, Señor, como nadie va a hacer nada. Y esto es lo que yo puedo hacer. Decirle a usted que su labor es cuidar de su gente. Porque yo no vivo con usted. Yo no estoy en su casa. Yo no crío a sus hijos. Y jamás va a ser mi intención. Pero desde mi prisma me toca aportar. Y espero de verdad que sea de bendición. Feliz día, papito. Que el Señor les bendiga. De verdad siento que es una honra que ustedes tienen de poder ser papás y aquellos que están desarrollando su labor de la manera más leal y honorable con respecto a los principios bíblicos, que el Señor les bendiga, que los siga nutriendo, que les siga dando más y mejor capacidad para poder criar, porque entiendo que no es fácil. Yo no he sido una hija fácil y en promedio yo pareciera que sí, pero aún así he sacado canos de todos colores y entiendo que es difícil la labor que están cumpliendo, pero entendemos que a Jehová le corresponde edificar la casa y a nosotros solo someternos a lo que Él señala. Y erradicar esa frase que dice, a mí nadie me enseñó a ser papá. Mentira del diablo. La Biblia tiene un montón de principios y preceptos. Así que abrazar la verdad bíblica como nuestra verdad personal. Entender que no se trata solamente de una vez al domingo, de un devocional diario de 15 minutos y luego olvidarnos, sino como lo que decía mi mamá sobre Daisy el otro día, vivir la escritura. Que te fluya por la piel, estar tan lleno de ella, pero la Biblia dice que tiene que fluir como ríos de agua viva, así cuando uno está plantado al lado de la corriente de las aguas. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, estar tan lleno de la plenitud de su presencia, que eso fluya, fluya, fluya y bendiga a otros. Así que el Señor le bendiga a mis amados hermanos, que los regalen en harto, que de verdad que tengan un muy lindo día, pero que sigan siendo desafiados de ser la mejor versión de ustedes para que nuestros niños reciban la mejor versión de cada uno. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Le voy a pedir que si tienen a sus hijos cerquita, los apapachen. Amén. Padres y madres, ¿ya? Que vayan, que se apapachen. Vamos a hacer una oración especial. Si pueden venir para acá, las dos.